Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, pues reciban de mi parte un saludo. Que la paz de Jesucristo siga reinando en el corazón de todos nosotros. Agradecido de parte de Dios por todo lo que viene haciendo con nosotros y concedernos el honor de nosotros ser parte de este programa, la familia hebrea, trabajando en la línea del ministerio del apóstol Pablo, siguiendo esa línea a favor de todo lo predestinado en esta edad entre los gentiles, con el propósito de la obra de la palabra, terminar y recoger el número que así como recogió la palabra un número con el pueblo de Israel en el tiempo de la manifestación de Jesús, para formar un pacto o hacer un pacto, reunir un número con el que se iba a levantar una iglesia, donde dice que preparó una iglesia pura y sin mancha para presentársela a Dios. Ese trabajo lo hizo la palabra en esa edad. Y cumplido el tiempo, se cerraron las puertas para Israel y se abrieron las puertas para los gentiles. Y en eso entonces toma Dios como apóstol al apóstol Pablo para esa secuencia. Y nosotros seguimos esa misma línea. Es un honor de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros nos sentimos agradecidos por lo que Dios está haciendo con nosotros, de permitirnos, elegirnos para salvarnos primeramente y después hacernos participantes de este propósito con el cual Él volverá a su pueblo Israel. Vamos a hacer una oración, hermano, para presentar al Señor este culto, para que así todo lo que hemos de hacer, todo lo que vayan a oír esta cinta o este video, el Señor sea quien abra el sentido de lo que vamos a tratar y Él pueda comunicar lo que Él quiere hacer saber a través de su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, por todo lo que la palabra ha estado haciendo y seguirá haciendo. Gracias por su misericordia hacia nosotros. Señor Jesucristo, mira la oración que pidió nuestra hermana Silvia por su compañero. Usted que es quien hace la obra, usted que es nuestro refugio, nuestro auxilio en todos los tiempos. Todo está en su mano para que tanto en el cielo como en la tierra, usted es el que obra a favor de quien usted quiere obrar. Por su misericordia, todo está en su mano para que usted tenga misericordia y permita que todas las cosas pues sigan marchando bien. Y si es su voluntad que no tenga que asistir a los médicos, pues usted puede obrar en cuanto a la sanidad, pues nada es imposible para usted. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Maestro. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, busquen algo ahí si tienen que anotar para que anotemos algo aquí que quiero compartir con ustedes un tiempito. Esto que voy a compartir con ustedes es un folleto que está por ahí registrado y Dios quiso que lo traiga hoy, hable una parte de esto hoy con ustedes. Pues sabe que estamos en una escuela donde yo le llamo la Universidad Divina de parte de Dios, que estamos en una escuela donde cada domingo y cada vez que nos reunimos con la palabra, algo el Señor nos enseña. Y es una pregunta donde lleva como título, como tema, y dice así: ¿es el día de reposo un día del calendario romano? ¿Es el día de reposo un día del calendario romano? El capítulo que encabeza este tema lo encontramos en el Génesis, capítulo 1, versículo 1 hasta el 31. Pero no voy a leerlo todo. Ustedes después lo escudriñan entero en su casa, lo meditan y que el Dios Todopoderoso pues le abra el sentido de lo que está escrito y nos podamos conectar con la vida de lo que está escrito en la palabra, para que así entonces entremos
a ese presente que siempre hay en Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos del Génesis 1, ahí donde dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo voy a dejar ahí, mano, ustedes, porque ese capítulo es grande y lo iremos leyendo durante el desarrollo de la enseñanza. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que leímos. Gracias por todo, mi Dios. Ese capítulo, con otros que vamos a compartir, y acerca de este tema que quiero compartir con ustedes, acerca del día de reposo. Inicié por el Génesis, porque por ahí es que ha iniciado todo, mis hermanos. Es ahí donde Dios, que tenía todo este propósito en su mente y en la mente del ser humano, y digo en la mente del ser humano, mis hermanos, porque siempre Dios ha estado en el mismo lugar. En esa parte invisible de la mente del ser humano, donde Dios tiene una parte escondida del ser humano, donde Él, en el tiempo que Él quiere despertarlo y comunicarse con Él, entonces pasa entonces de lo visible, de lo invisible a lo visible de la mente del ser humano. Esto es un misterio, hermano, grande. Por eso la ciencia y todo lo que han estudiado y están estudiando la Biblia le han caído atrás al origen de todo esto, pero no pueden entrar porque le es cerrado de parte de Dios este sentido, y entonces Dios le abre a quien Él le quiere abrir. Ustedes saben, hermanos, que el libro del Génesis es el primer libro, no de la Biblia, porque según la historia, el primer libro que se escribió fue el de Job. Pero conforme al orden de la Biblia, tenemos aquí uno de los primeros libros de Moisés, el Génesis. Entonces, miramos, si la Biblia fuera a analizarse y a verse naturalmente, como todo el mundo ha querido entrar, habría que pararse a meditar algo que le voy a decir. Por ejemplo, Noé caminó con Dios, uno de la descendencia de Adán, y todavía no estaba la Biblia, porque quien trae a existencia a Noé es Moisés, porque Moisés es el que está escribiendo en el Génesis. Entonces, ¿con qué día, con qué meses, con qué semana caminó entonces Noé? ¿Con qué tiempo caminó Abraham? Porque es Moisés que trae a existencia a Abraham. Porque ¿quién es mayor de Abraham y Moisés? Es Abraham. ¿Quién es mayor de la familia entera que desciende a Egipto? Porque la familia de Israel desciende a Egipto y todavía Moisés no ha nacido. ¿Ustedes han meditado en eso, mis hermanos? La familia de Dios, a través del padre de José, que primeramente Dios coordina todo para que ahora sea vendido y pare José a Egipto, porque ya estaba profetizado por Dios al profeta Abraham,
que su pueblo iba a ser cautivo por 430 años en Egipto. Pero todavía el pueblo de Israel no ha descendido a Egipto. Primero llega José allí y luego llega a Egipto la familia. Y según la historia, 70 y pico de personas descienden allí a aquel lugar. Entonces, ¿con qué tiempo? ¿Con qué calendario? Por eso existen muchos tipos de calendarios, porque los egipcios tenían su calendario, como lo tiene Israel también. El calendario hebreo tiene su sentido. Cada mes que está compuesto el calendario hebreo, entre ellos hay un mes que le llaman el mes de Nisan, todo eso tiene su sentido. Como también el calendario romano tiene su sentido, donde está metido toda su mitología. Por ejemplo, en la parte literal del sábado, dice ahí que es una celebración donde está escondido el dios Saturno. Entonces, todo esto, si fuéramos a ver el día de Dios o el día de reposo como un día de lo del calendario romano, entonces dejaríamos nosotros de servirle a Dios y entonces estaríamos sirviéndole a Saturno, un dios romano. Ustedes ven, hermano, porque es un honor de parte de Dios hacia nosotros por permitirnos Dios entrar a este despertar que ha obrado esta enseñanza, el evangelio de Jesucristo en nosotros, que ha iniciado como todo, iniciamos de cero, conociendo y entendiendo de la misma manera que entiende todo el mundo, pero en el propósito de Dios avanzando, porque hemos ido escalando. Primero iniciamos en diferentes grupos, porque es así donde Dios ha concedido, es así donde Dios ha permitido. Dios, en su propósito, ustedes van a observar, hermanos, que la obra, las escrituras, siempre hablan en aquel tiempo o en aquellos tiempos. Y usted diría, ¿de qué tiempo? ¿Y qué es aquello tiempo? Y como habla la palabra en una parte por ahí, un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, nosotros miramos que el propósito de Dios, el lenguaje que hay en el plan y el propósito de Dios de todos los hombres, porque la Biblia dice que todo lo que contiene ha sido escrita por el dedo de Dios, pero fue escrita por el dedo de Dios a través de todos los hombres, iniciando Moisés y después todos los profetas que le siguen hasta llegar a Malaquías, donde empieza en el Génesis y termina en Malaquías el Antiguo Testamento, conteniendo 39 libros. Ahí estaba encerrado el plan y el propósito de Dios acerca de que Dios trae a existencia en el pueblo de Dios una creación donde Él, eso que se llevó a cabo a realizar, le llevó a Dios en el capítulo de Génesis del 1 hasta el versículo 31. Ustedes van a notar que en la parte final, cuando lo lean entero, habla la palabra. Entonces, el sexto día, Dios entonces forma al hombre. Y ahí entonces, al hablar la palabra de ese primero que leímos, en el primer día de Dios, hace Dios los cielos y la tierra, separa Dios la luz de la tiniebla y le pone Dios nombre a la tiniebla y le pone Dios nombre al día. Pero yo le pregunto, hermano, este nombre que Dios le puso como día, ¿sería este día un lunes, un martes, un miércoles, cualquier imaginación de cualquier calendario? No importa que sea egipcio, no importa que sea chino, no importa del país que sea. Este día que dice Dios que en el primer día Dios hizo
los cielos y la tierra, y que Dios hizo también la luz, y que a la luz le puso día y a las tinieblas le puso noche. Entonces, ustedes van a observar que el plan y el propósito de Dios con su pueblo está basado en este lenguaje de este proceso de 6 días, que es un lenguaje en Dios de obras que son despertar. En cada obra o en cada día que Dios va obrando, que la palabra va orando, va el pueblo alcanzando de parte de Dios un despertar. Porque aquí en el primer día donde está Dios haciendo los cielos y la tierra, y donde Dios le pone nombre a la noche y le pone nombre al día, ustedes se imaginarán, será a la luz que produce el sol y a la sombra que produce la tierra en la rotación al sol que produce la noche. ¿Será de estos días o será de esto que la palabra está hablando, o que habló o que hizo la palabra en el pueblo? No, hermano. Todo esto lo inició Jehová a través de Moisés en el pueblo de Dios, en Israel, estando aún el pueblo de Dios, porque esto se ve, pero cuando Moisés inicia a escribir el Génesis, cuando saca, porque tiene que haber un resultado para usted iniciar algo, usted tiene que empezar por el principio. Ahora, aparte del Génesis, hay una obra que casi nadie ha meditado en eso, y se lo voy a expresar ahora, que me lo ha dado Dios a entender, y quiero que mediten un mano en esto que le voy a decir. Antes de Moisés empezar el Génesis, había una familia donde representaba a Dios en la tierra, llamada Jetro. Cuando Moisés sale de Egipto, ya siendo un hombre, a donde es y debe de ser evangelizado y enseñado por la salsa, capacitado para ir a libertar al pueblo de Israel cautivo en Egipto, lo está esperando Dios, porque ustedes saben quién es Jetro en este lugar, que no habla, que nada más habla la Biblia en esa parte, pero ¿quién es que escribe de Jetro y de la familia y de estas hijas de la cual surge la mujer de Moisés, la esposa de Moisés? Para poder Moisés ir a Egipto, donde aún también esta mujer, esta enseñanza le produce hijos, que de esto no se ha hablado y se conoce poco, porque nada más se conoce esa parte. Y se ve ahí, según la historia y según novelas que han traído a existencia, se ve esto como una persona, donde ahora, si la doctrina, si la enseñanza representada por estas mujeres es de Dios, y ahora es Jetro que le da esposa a Moisés, ¿quién ustedes creen que es Jetro? ¿Y a quién representa? ¿Y a quién representó? Esto es algo, hermano, que la historia, ni ningún analista, ni ningún científico le puede caer atrás esto, porque no hay registro. Por eso hay un choque, y habrá un choque siempre que estén estudiando la Biblia conforme a la parte natural. Nosotros no estudiamos la Biblia como cualquier libro, como cualquier carrera matemática. No, nosotros leemos las escrituras con el propósito y la esperanza de Dios, que Él revele lo que está escrito en la palabra. Solamente nosotros la leemos, y Él es quien se encarga, si está en el propósito de Él, despertar el sentido
de lo que está escrito y entonces nosotros quedar conectados con ese presente que estuvo en aquello con el que ellos se comunicaron con Dios. Cuando estamos en el presente de lo que está escrito, si estamos leyendo la profecía de Isaías en su libro, y cuando entramos al sentido original con que Isaías profetizó y escribió, se hace presente Isaías en lo que está escrito y quedamos entonces en el presente con Dios y con Isaías. Y así con todos los profetas, pues la Biblia dice que el espíritu que estaba en los profetas era el espíritu de Cristo y es el espíritu de Cristo. Entonces, nosotros miramos que en el primer día, donde dijo ahí la escritura en el Génesis, que Dios hizo los cielos y la tierra, ahora está la palabra procesando al pueblo en una parte invisible, oculta, donde no se ve ahí a Moisés como persona, sino se ve a Jehová haciendo. Pero si nosotros lo traemos al presente hoy, donde Dios esté y está trayendo también al presente la creación, porque cada vez que Dios va a iniciar su programa en un hombre, trae al presente su creación, porque en el hombre tiene que haber cielo, tiene que haber tierra, en el hombre todo lo que está afuera tiene que estar en la mente del hombre. Por eso dice la escritura que a Dios le da lo mismo una nación que un hombre, porque Dios no necesita mucho para empezar. Con uno solo que aparezca, que Dios tenga elegido, con ese Dios empieza. Por eso, esto es difícil de creer, porque todo el que busca a Dios y busca entender las escrituras y compartir las escrituras con demás personas, busca que le hablen conforme a lo que dice la Biblia, literalmente hablando. Pero si ahora nosotros hablamos con cualquier persona la Biblia en la parte literal de ella, tendríamos entonces que salirnos de la verdad e irnos a la mentira. Al salirnos de la verdad e irnos a la mentira, ¿por qué? Porque entonces tendríamos que traer a luz lo que es tiniebla. ¿Me explico? Vamos a ver un capítulo para que ustedes vean algo de esto que le estoy diciendo, si esto es para analizarse literalmente, que es un capítulo que lo hemos leído muchas veces, pero que tiene algo escondido ahí de parte de Dios, que lo trajo el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su tiempo, para que ellos tuvieran más conscientes de lo que él estaba enseñando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Léamelo, hermano José, aquí, en voz alta, hermano José. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Léalo un poquito alto para que se oiga bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ajá. Del 1 al 5. Sí, Señor. Y la palabra va a ser leída en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, me lo va leyendo por versículo, hermano. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ustedes ven, hermano, como le dije ahorita, como dijo la palabra ahorita, que habló de los tiempos. Aquí ahora en el primer versículo de este capítulo, Pablo le dice a personas que están preparadas, que están avanzadas en una obra acerca del día de Dios, donde ahí Pablo le dice que acerca de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? De esos tiempos, porque Pablo no está hablando de otra cosa que ese tiempo con que se lleva a Dios a hacer toda la creación, que está encerrado esa semana de esos 6 días, que después ahorita lo vamos a leer en el capítulo 2 del Génesis, mientras vamos a sacarle la sustancia a este capítulo, a estos 5 versículos, ahí que acerca de los tiempos
ellos no tienen necesidad de que Él le enseñe, porque ellos saben perfectamente. ¿Ustedes ven, hermano? Porque ellos saben perfectamente cómo es que el día del Señor viene. Entonces, si ellos saben perfectamente cómo es que el día del Señor viene, ¿ustedes creen que esta gente están durmiendo aquí en lo que están diciendo? No, hermano. Esta gente están claro, están conscientes, no están hablando nada hacia afuera. No tiene que ver esto con ningún día, con ningún tipo de calendario, con ningún tipo de fecha, porque quiero que entendamos, hermano, que el tiempo de Dios en este lugar de la enseñanza no depende de un año, no depende de un mes, no depende de un día. Nuestra vida en Dios está en la mano de Él y nosotros aquí no envejecemos, aquí nosotros no morimos, hermano. Por eso en una ocasión traje un tema por ahí donde hablábamos, hermano, de que nosotros, nuestro compromiso, nuestra posición en esta enseñanza no es que somos de aquí, de este lugar. Por eso Jesús reunió a este grupo en su edad y lo llevó a un lugar donde ellos fueron raptados, porque Jesús dijo, ellos no están en el mundo, pero no, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Si ellos estaban en el mundo y ya no eran de ese lugar, estuviendo ellos en ese lugar, ¿qué tuvo que hacer la palabra? Nosotros, por lo que venimos expresando de la palabra, por lo que nosotros venimos, súbelo para arriba, súbelo para arriba. Dale ahora al pasito de él. Entró una llamada, hermano, ahí parece en el celular de José. ¿Se escucha? Amén. Entonces, estos hermanos en la que el apóstol Pablo le está escribiendo, el tiempo de esta gente no está basado en el tiempo en la parte de afuera, como no está el tiempo de nosotros en la parte de afuera. Nuestra ciudadanía, nuestra dirección, nuestra búsqueda, hermano, se ve diferente. Por eso no se sienta mal cuando a usted lo rechacen. No se sienta mal cuando a usted no entienda lo que usted está entendiendo, porque esto lo va a entender la persona que Dios quiere que entienda. Esto lo va a perseguir la persona que Dios quiere que persiga, porque este tipo de enseñanza, este tipo de conversación, este tipo de lenguaje no lo entiende cualquiera. Es un lenguaje difícil porque está escondido en él el misterio del plan y el propósito de Dios acerca del pueblo de Israel y los gentiles. Obra que está escondida aún del pueblo de Israel, hermano. El pueblo judío, el pueblo de Israel aún está dormido en cuanto a esto. No porque el pueblo de Israel quiera, es que le ha sido cerrado el sentido hasta que la palabra termine el trabajo que inició con nosotros los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses capítulo 5 le dice ahí que acerca de los tiempos él no tiene necesidad de escribirle, porque ellos lo conocen perfectamente como el Señor vendrá, que vendrá como ladrón en la noche. Sigue leyendo, hermano José. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sigue. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, hermano, yo le pregunto, aquella oscuridad, aquella tiniebla que leímos en el Génesis, que Dios le puso noche, no es de esto que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, si es de eso que el apóstol Pablo está hablando, ¿a qué tiempo Pablo se está refiriendo ahí? Es a ese mismo tiempo, hermano. Que esto no es un cuento ni una historia. Cada vez que se trae al presente el programa de Dios, tienen que traerse al presente la obra, la semana, los días de Dios. Que no es otra cosa, hermanos, que manifestaciones.
en los días de Dios iremos avanzando, iremos creciendo, porque cada vez que va pasando la palabra por el proceso, porque si Jehová estuvo trabajando, porque dice que él descansó o reposó, si él estuvo trabajando en su pueblo y dio esto la palabra, ¿qué es lo que estuvo trabajando en aquel tiempo? La palabra, si estuvo la palabra trabajando, ¿qué fue lo que la palabra estuvo trabajando? Cosa humana, cosa física. No, hermano, se trata de una enseñanza, se trata de una formación. Se trata de que había que formarle al pueblo de Israel la tierra. Había que formar los cielos, porque para que aparezca la tierra estando en la mente de Dios, había que traer la existencia, como le puse una vez de ejemplo, hermano. Que le puse de ejemplo que aquí tengo escrito en esta mascota lo que le estoy compartiendo. Pero antes de escribirlo aquí en esta mascota, ¿dónde estaba? Estaba en mi mente. Ahora, mientras estuvo en la mente, ustedes no lo podían ver. Para que ahora lo escuchen y lo vean, Jehová ahora ha permitido que yo lo escriba y lo comparta. Entonces estuvo primero en mi mente y ahora de mi mente está pasando a ustedes. Ustedes ven cómo es que entonces, cómo es que ahora Jehová funciona. Los cielos, la tierra, el mar, las aguas, los animales, las aves y todo estaba en la mente de Dios del pueblo. Pero ahora Jehová despertó a Moisés, que es el testimonio, que es el ministerio que ahora trabaja en la parte natural del pueblo de Dios, para entonces traer a existencia ahora, a manifestación, lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Y es por eso que ahora dice la misma palabra, que lo que está escrito de lo que no se veía. Entonces, ahora vemos que la palabra a través de Moisés trae los cielos. Pero entendiendo, hermano, que Dios trae cuerpo y después destruye cuerpo. ¿Sabían eso? Que para ir avanzando va quitando una cosa y poniendo otra. Va quitando una cosa y poniendo otra. Entonces Dios va utilizando diferentes maestros, porque Dios nada más no cogió a Moisés para que Moisés escribiera todo lo que es la obra de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Moisés hizo su trabajo, pero hubieron hombres también que hicieron su trabajo a favor de la misma obra de Dios. Entonces, por eso vemos cosas que no hay nada escrito. Por ejemplo, dice la escritura que no fue un hombre justo y que caminó con Dios y que no vio muerte. Ahora, si caminó con Dios y Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre, ¿con quién caminó él? No. ¿Con Jesucristo? Pero eso no está escrito así directamente. Está ahí para que al de serle revelado a usted, usted vea ahora de qué manera caminó Enoc y hacia dónde fue. Si ahora Enoc caminó y se reunió con Dios y Dios estaba en el pueblo, ¿para dónde entonces cuando no terminó su trabajo? ¿Para dónde se fue? Como por ejemplo Elías, hermano, que dice la palabra que fue arrebatado en un torbellino. ¿Para dónde entonces cogió Elías? No, hermano. Es que la palabra, estamos en un proceso. Y cuando termina un maestro con una parte, sigue la palabra. Usted se deja de ver en una parte, pero lo ven en otro lugar, pero no como lo están viendo en esa primera parte. Por ejemplo, hermano, ustedes ven la lucha que tomaron los apóstoles y los discípulos después que Jesús resucitó, aún siendo ellos discípulos de Jesús. Porque el cuerpo que Jesús se toma en la carne, no es el cuerpo de Jesús, el espíritu. ¿Sabían eso, hermano? Que el cuerpo que Jesús se toma en la carne para él ser sacrificado y llevado a la cruz para crucificar y destruir a Satanás, quien tiene en la ley el imperio, quien gobierna en la ley, y ahora tiene que ser destruido y quitarle ese reino. Tiene que ser la muerte de Jesucristo que destruye esto. Ahora, después que Jesús aparece, porque él aparece como descanso, como reposo. Por eso es que Moisés se ve Jehová terminando en 6 días. Pero ustedes creen que eso se termina ahí.
Esos 6 días, hermano, es el plan de Dios durante todos esos años, durante todos esos miles y miles de años que se ve desde el principio, desde el pueblo de Dios, que ha venido y viene la palabra trabajando aún hasta el día de hoy, porque hasta aún este día de hoy Moisés está tratando con nosotros. ¿Sabían eso, hermano? Que Dios coge diferentes instrumentos. Y cuando ahora el pueblo de Dios tiene que salir de Egipto, Dios tiene que utilizar a Moisés y el pueblo de Dios de los gentiles. Porque Egipto no es otra cosa y que representa al mismo sistema. Y todos los que hemos salido estamos entendidos porque hemos visto cruzar el mar para poder estar en el lugar que estamos, en el río Jordán, tuvimos que cruzarlo sin tener que ir a la Palestina, sin tener que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis que Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Gomorra también. Entonces no registra literalmente la historia 2 o 3 veces la muerte de Jesús. ¿Cuántas veces murió Jesús? No registra la palabra que Jesús fue crucificado en Israel. ¿Y por qué dice la escritura en Apocalipsis que él también fue crucificado en Sodoma y en Egipto? Ustedes ven, hermano, que si se busca literalmente conforme a los calendarios, conforme a los años, conforme a las fechas humanas, hay choque y por eso han tenido choque todas las personas y por eso hay muchos ateos en la tierra, porque no le encaja la conversación, la enseñanza del catolicismo y del protestantismo, no le encaja a los ateos, a aquellas personas científicas, aquellas personas que tienen conciencia naturalmente hablando, personas que no son locos, personas que tienen un saber, que ahora usted le dice que la gente que están en el polo norte, en la parte de arriba, tienen la cabeza para allá, y ahora los que están en el polo sur, en la parte de abajo, que tienen la cabeza hacia abajo, los que están en el polo norte se van para el espacio, y los que están en el polo sur, ¿para dónde van? Gente que están conscientes de lo que se le está hablando, ven entonces a todos los que están pensando irse para el espacio, lo ven como locos. Porque saben que para allá no hay nada. Entonces, hermano, de la misma manera, acerca de esto, también pasa con la fecha de la venida del Hijo de Dios. Pero hay algo, hermano, muy poco meditado. Y hay un capítulo que no está, pero me lo trajo el Espíritu ahora al presente y se lo voy a nombrar para que lo lean. Y lo vamos a leer para el versículo que está en Apocalipsis capítulo 9. Acerca de esta estrella. Apocalipsis 9, hermano José. Que habla ahí la palabra mientras José lo busca. ¿9 del cuál? Apocalipsis 9, desde el versículo 1, hay 2 o 3 versículos. Puede leerlo. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Lo puedes ahí, hermano. Vean bien, hermano. Ustedes ven por qué hay choque en lo que venimos diciendo si he analizado literalmente esto. Aquí está diciendo el apóstol Juan, ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, que él vio una estrella que cayó del cielo. Científicamente, una estrella es 3 veces mayor que la Tierra. Si una estrella cae a la Tierra, se desintegra inmediatamente. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, ¿cuándo ha oído usted decir, literalmente hablando, que ha caído una estrella a la Tierra? Porque usted no ha oído decir, aparte del diluvio, otro día que el mundo se haya acabado o que la Tierra se haya desintegrado. Pero aquí acaba de decir la palabra que cayó una estrella y abrió el pozo del abismo. Una estrella, hermano, es un mensaje, es una luz en la expansión, pero que, como venimos diciendo, tiene que aparecer un instrumento, porque en la mente de nosotros
han caminado muchísimas estrellas que las hemos seguido por la enseñanza que nos han traído. Ahora, esta enseñanza, este mensaje que viene en esta estrella, al abrir ahora el pozo, ahora en vez de salir luz, ¿qué es lo que sale de este pozo? Ustedes lo leen entero, hermano, después. Sale humo, que el humo es un símbolo de falsificación del agua, porque el agua da vida, pero el humo asfixia. Entonces, esta estrella no es otra cosa que el sistema del catolicismo, que dice que ese pozo del abismo fue abierto y ahora ha oscurecido el sol. El sol es símbolo de la luz del evangelio de Jesucristo y ha sido oscurecido el evangelio. El evangelio ha sido entenebrecido. Por eso ahora ha vivido la humanidad y vivió la humanidad durante una edad que se le llamó la edad del oscurantismo, hermano. Donde ese tiempo no se oyó otras cosas sino que esta letanía, donde la gente, en vez de alcanzar vida, lo han hecho más muertos, más lejos de la vida. Y por eso, donde quiera que este sistema, este imperio ha estado dirigiendo, olvídese, hermano, que lo que ha habido es miseria, muerte. Por eso, hoy es un día aquí en República Dominicana que muchos de los dominicanos celebran una fiesta que yo le llamo la fiesta de la desgracia. Aquí se celebra hoy 21 de enero el día de la alta gracia, pero yo le llamo el día de la desgracia. Entonces, y digo algunos de los dominicanos porque en cuanto a las creencias nací en República Dominicana, pero en cuanto a la creencia no soy dominicano, soy hebreo 100%. Mi trabajo es el plan y el propósito de Dios con Israel y los gentiles. Y mientras Dios me tenga en la tierra, esa será mi voz. Por eso les exhorto, hermano, a seguir agradeciéndole a Dios por todo lo que está haciendo a través del evangelio con nosotros, donde le traigo a existencia esto hoy del día de reposo, del día de Dios, que no tiene que ver con ningún día literal, ni con un año, ni con ningún mes, de ningún calendario, sea romano, sea chino, sea egipcio, no importa el lugar que sea. Para nosotros y para mí, el día de Dios, que lo dijo el apóstol Pablo ahí en los Romanos, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el día de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Esa era la luz que estuvo acompañando la tiniebla. Y allí, al estar acompañando las tinieblas, en un tiempo estuvieron juntos. Y ese no era el propósito de Dios, porque estuvieron juntos en el pueblo, como estuvieron juntos en la mente suya y en la mente mía. Había veces que hablábamos de la noche y a veces hablábamos del día, pero no hablábamos consciente, porque cuando se está en esa situación ni es día ni es noche, es una mezcla, hermano. ¿Sabían eso? Entonces en Dios todo tiene que ser en un orden. Dios separa la luz de las tinieblas y le pone a la luz día y a la tiniebla le pone noche. Entonces por eso es que ahora un judío cuando llega la noche se para. Pero se para ¿por qué? ¿Por qué nosotros hasta que no llega la visión de la palabra no paramos? Porque es lo que quiere decir la palabra. Un judío no camina de noche. Que quiere decir que mientras está en ignorancia, lo que no entiende se calla hasta que llegue la luz, que es el día, que es la declaración. Cuando llega la luz, que es la declaración, sigue caminando, porque vamos caminando en lo que entendemos, hermano. En lo que vamos entendiendo de las palabras hacia la ciudad celestial, vamos caminando. En lo que usted no entiende, párese. Si le llega la noche en ese caminar, párese. No siga caminando. Ningún judío funciona. Por eso iban camino en Maús 2 y le llegó la tarde y le obligaron a Jesús. Y Jesús, sabiendo eso, porque es la vida de los que está escrito, sabiendo esto, se para con ellos. Y dice que al partir el pan le fueron abiertos los sentidos y conocieron que era Jesús que estaba con ellos. Ustedes ven, hermano, entonces, ¿quién es el día? Es la luz, es Jesús, pero en Dios todo tiene su nombre. Entonces, ahí el apóstol Pablo le dice que ellos no están llamados a dormir como los demás.
Velen y sean sobrios, porque ustedes no son hijos de la noche, sino hijos del día. Entonces, hermano, en Apocalipsis, esta escritura que leímos, el sol que se oscurece aquí no es otra cosa que símbolo del evangelio de Cristo, que Dios, por amor a nosotros, los gentiles, ha permitido que la Biblia, que es la que posee el evangelio, la doctrina de Cristo, sea traducida en miles de lenguas, y hoy tienen la persona acceso a la letra y tienen acceso a la oír de un acontecimiento que aconteció, y por no estar en el presente, o lo lleva al pasado o lo lleva a un futuro, pero está en Dios querer y despertar para que entonces ya usted no esté ni en pasado ni en un futuro, sino en el presente. Eso está en el plan y el propósito de Dios. Entonces es muy importante cuando la persona cree a las escrituras y obedece a las escrituras y ama las escrituras, porque a través de las escrituras es que Dios se hace presente, porque lee la palabra. Pero no cualquier cosa, no cualquier expresión, porque leer la Biblia cualquiera la puede leer y no leer la palabra de Dios. ¿Sabían eso? Cualquiera puede leer la Biblia y no leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es la visión original con que está escrita la palabra. Por eso es que cuando Él envía la palabra de Dios, la palabra hace su trabajo, y es lo que está haciendo Dios en nosotros. La palabra está haciendo su trabajo porque nos está concientizando. ¿Por qué, hermano? Porque, miren bien, en el camino de la prédica, usted se va a encontrar con muchos sonidos, y no quiere la palabra que ningún tipo de sonido raro, desviado de la parte original de la palabra, lo intuicione, lo detenga, sino que lo mantenga atento, usted escuchando dónde viene. Como dijo aquella mujer, ahora entiendo que la palabra de Dios no es verdad en toda boca, pero ella estaba entendiendo que en ese momento la palabra era la verdad de Dios. Lo que deja ver que hay otros lugares, como pasó también con Elías cuando estaba metido en la cueva, que venían sonidos y él veía que ninguno de esos, aunque eran vientos y traían poder, él veía que Jehová no venía en ninguno de esos sonidos, que no es otra cosa que mensaje, hermano, una enseñanza en la que no viene la declaración de la palabra. Y usted, por lo que viene aprendiendo, y yo, por lo que vengo aprendiendo de la palabra de Dios, estamos atentos a toda predicación, a todo sonido, porque no es que rechazamos la voz de Dios. No importa por dónde venga. Lo único que estamos es parados para ver por dónde viene, como dijo ahí la escritura, que ellos sabían acerca de los tiempos, acerca de cómo venía el día de Dios. Entonces, el día de Dios no tiene que ver, como viene diciendo la palabra, con una fecha literal. No, hermano. No deje que el enemigo lo engañe por esa parte. Quiero que leamos otro capítulo que está en el Génesis capítulo 2, para que ustedes vean, hermano, ahí una obra. Léalo, hermano José. Génesis capítulo 2. Eso. Desde el 1 al 3 ahí. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. Ustedes ven entonces, hermano, ahora aquí habla la palabra que quien estaba y quien está trabajando es Dios. Ahora, esto se ve fácil aquí, porque esto se ve como que el hermano Aníbal empezó a hacer pilón el lunes y terminó el domingo, o terminó el sábado. Pero eso no es así, hermano. Se ve así como que empezó Dios en el hermano Aníbal a hacer pilón el lunes y ya el sábado va terminado. Y va a descansar el domingo. O terminó el viernes y va a descansar el sábado. Pero que la obra de Dios, hermano, es un proceso largo, y no es otra cosa que este último día
la manifestación última de la obra del programa de Dios basado en 6 días y acumulado en 7, no es otra cosa que el mismo Jesucristo. Porque es Jesucristo la última manifestación de Dios. El último día con el que Dios descansa, porque Él es el mismo Jesucristo. Porque ¿quién es el que fue enviado a Israel para que Israel no se perdiera? No fue el Hijo de Dios. Pero al salir de Dios, el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? No es Jesucristo la palabra. El verbo, dice San Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces, la palabra Jesucristo fue enviada a hacer un pueblo, a hacer un trabajo en el pueblo, y terminado su trabajo, volvió de nuevo a donde salió. Entonces, si la palabra hizo un trabajo, porque esa palabra Jesucristo hizo, le dio vistas a los ciegos, paró a los paralíticos, sanó a los leprosos, le hizo misericordia a los pobres, le dio de comer a los hambrientos, le dio de beber a los sedientos, resucitó a los muertos, le dio vida a los que estaban muertos. Jesucristo hizo tantas obras, pero esto se ve como una historia. Se ve un hombre caminando un pueblo, una ciudad, recorriendo con un grupo de gente, caminando a pie con chancleta. Es muy difícil ver la palabra haciendo este trabajo en la mente de un pueblo, dándole vista a un pueblo ciego, porque Isaías, la profecía lo dice. Lo que pasa es que hasta que usted no se queda con la vida de la profecía, no se hace presente Isaías. Isaías trajo al presente lo que Jesús iba a hacer en 3 días, que es la mitad de aquel tiempo. De esos 6 días, hay 3 días que Jesús lo toma para el pueblo de Israel. Y 3 días lo toma en el apóstol Pablo para el mundo de los gentiles. 6 días, 3 días para Israel y 3 días para el mundo de los gentiles, que son también 3 años, porque a Dios le da lo mismo una cosa que la otra. Son días por año, espiritualmente hablando. Ahora, estos 3 días se toma Jesús para hacer este trabajo en el pueblo de Israel. Y ahora vemos Jesús haciendo todo esto. Pero ahora hay un trabajo que lo hace Moisés en el pueblo, y es ahora donde hay muchas personas que han tropezado con esto que le voy a decir. Al ver a Moisés, un varón tan bueno, un varón con un trabajo que hizo tan grande, ahora ve a Moisés como que no entra a la tierra prometida. Pero ¿qué ve la humanidad? Como Moisés no entrando a la tierra prometida, después de Dios haber hecho una obra tan grande como Moisés, que dice que no había un profeta, no hubo uno como Moisés. Ahora ven que Moisés le hizo lo malo, que Moisés le violentó a Dios y por eso Moisés no entró. No, hermano, no fue por eso. Es que Moisés no es otra cosa que la ley. Y Moisés llega hasta donde tiene que llegar, porque el reposo del pueblo de Dios no está en la ley. Por eso el pueblo de Israel no ha llegado a donde tiene que llegar, porque lo ha estado buscando por las obras, porque la ley, en la ley es que Jehová trabaja. En la ley, ustedes no ven que dice en una parte que mientras Jehová trabaja, Jesús también trabaja. Entonces, en ese lugar, la ley, no hay nadie justo. Ahí no se puede justificar nadie. Ahí todo el mundo no puede decir que ya descansó, porque Moisés no puede ni pudo darle el reposo a ningún creyente, porque el reposo estaba en la segunda o en el segundo ministerio que lo representa Cristo, hermano. Por eso es que participar del día de Dios, Cristo, no cualquiera, porque para esto usted tiene que haber salido y pasar por un proceso que la gente lo ha leído, pero no lo ha meditado en Malaquías capítulo 4, que habla la palabra acerca del día de Dios que viene como un horno al viento, y todos los soberbios serán como estopa, dice la palabra. Porque el día de Dios, primero la luz de Dios viene para destronar a un cuerpo que hay ahí. Porque ¿qué hizo la palabra, la luz, cuando le apareció a Saulo? ¿O iba ciego Saulo en el camino, hermano? ¿Te han meditado en eso? Saulo no iba ciego para Damasco. No, Saulo no iba ciego para Damasco. Él llevaba una vista, llevaba una luz.
Pero ¿qué pasa al parecer la luz original? Porque hay una luz que está por encima de la luz. ¿Sabían eso? Por eso es que dice que hay un tiempo donde el creyente llega a donde no necesita el sol, no necesita la luna, no necesita las estrellas, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, la luz original, el sol de justicia, nos alumbra por donde quiera que vamos. Y en ese lugar ya no tenemos necesidad ni de luz, ni de lámpara, ni de ningún tipo de lumbrera, porque el Cordero, que es la luz, nos guía hacia donde tiene que llevarnos. Es una parte final ya, donde ya usted entra en un reposo, en un descanso, hermano. Miren, hermano, yo quiero decirle algo. Y Dios lo sabe, esto que le voy a decir, que no es por jactancia. Dios me libre. Siempre le he hablado a los hermanos acerca de una obra que Dios hizo conmigo en el campo. Y fue que duré 11 meses analizando por qué las hierbas nacían sin que nadie las sembrara. Y cuando Dios me dio a entender la naturaleza humana y me dio a entender la ley y me dio a entender parte del plan y el propósito de Dios, agarré mi cuerpo y lo dejé enganchado en un higuero allá. Hermano, yo desde ese día entré en un reposo, entré en un descanso. Porque dejé de justificar este cuerpo, dejé de santificar este cuerpo. Entendí que la obra de Dios no tiene que ver con la parte humana, porque la obra de Dios es la facultad de Dios que tiene que ver con el entender. Por eso me llevó en esa edad siempre, hermano, el salmo que habla la palabra. El salmo que habla la palabra. Otra llamada. ¿Se oye? Sigue. Pues sí, hermano, cuando Dios hizo esto conmigo, al dejar mi cuerpo allí, no es que dejara este cuerpo físico, no. Dios me dio a entender tantas cosas, hermano, y por llegar a entender todo eso acerca del trabajo que hace la palabra, descansé, porque entonces empezó la palabra a trabajar en mí de otra manera. Empezó la palabra a santificar mi mente, empezó la palabra a enderezar mi mente, y ahí me llevó entonces la palabra a un salmo que siempre recuerdo, que dice que quién entrará al lugar santo de Dios, el limpio de mano y puro de corazón. La palabra me dio a entender que por más que yo usara cloro y por más detergente que buscara para lavar esta mano, no me iba mi cuerpo a santificar. Hablábamos hoy en el culto de que Jesús le lava los pies a los apóstoles. Y si le lava los pies a los apóstoles y Jesús no es un ser humano, es el verbo, ¿qué es lo que le lava como pies? ¿Y a dónde están esos pies? Dice que Jesús le lavó los pies a Pedro y le lavó los pies a los apóstoles para que caminaran con los pies limpios en este lugar donde estamos caminando. Ustedes ven, hermano, hacia dónde es que vamos y cuál es el trabajo de este camino y cuál es el trabajo de Jesús, que es el día de Dios, el último día de Dios, dejarnos reunidos con Dios, porque Él es el que nos lleva, Él es el que nos trae al Padre. Y al traernos al Padre, desde que Él termina, ese es el último trabajo de Él. ¿Sabían eso, hermano? Que el último trabajo de Jesucristo con el creyente es llevarlo a Dios. Después que Él nos lleva a Dios, Él se pierde y usted no lo vuelve a ver más. ¿Saben por qué? Que Él le dice a los discípulos que ellos no lo van a volver a ver más? Pero no lo van a volver a ver más en la carne con esa obra, porque ahora Él es Dios y como Dios no lo pueden ver de esa manera. Sí. Batería baja. Entonces, hermano, vemos la conversación en la palabra de esta manera y vemos a Jesús diciéndole al pueblo, a los discípulos, de qué manera ellos se van a encontrar con Dios. De qué manera ellos se van a encontrar con Dios. No se oye. Se oye. Entonces, hermano, en un pueblo, y vemos a Jesús haciendo ese trabajo entre nosotros también.
porque es un registro de las escrituras, de lo que la palabra, que no tiene nada nuevo que lo que fue ayer, que hoy, el mismo ejercicio, el mismo trabajo de la escritura ayer, lo está haciendo hoy la palabra entre nosotros, para que no titubeemos, hermano, para que no estemos buscando nada fuera de esta línea que tiene la palabra. Por eso la palabra no ha entrado a nosotros en un descanso, hermano. Yo no sé si ustedes sienten lo que yo siento. Yo sé, por lo que expresamos, yo sé que no estamos todos al nivel, pero no importa en el nivel que usted esté, un descanso usted siente, un descanso yo siento, porque no nos tiene la palabra brincando a nosotros en cualquier fiesta, en cualquier culto, no tiene la palabra reunido en el altar de Dios, como decía el tema de la hermana Yani, que no es otra cosa que un culto, una ceremonia donde en el templo de Dios celebra Jesús, el verbo trabaja Jesús, le enseña para que ellos estén conscientes de cómo han de terminar las cosas y hacia dónde van. Nosotros no nos puede detener nada de esta vida. Tenemos que seguir hacia adelante, hermano, en el trabajo que la palabra ha estado haciendo, porque así como me siento gozoso, a veces veo, hermano, lo que vio Jesús, que vio el pueblo cómo se descarrilaba y lloró y se sentía, donde él dice que como quiso la gallina reunir todo su polluelo, así era querido en su enseñanza reunir a todos los que en esa edad y en esta edad estén predestinados para quedar reunidos, hermano, como la familia de Dios entre los gentiles. La esperanza que está a venir está en manos de esta enseñanza, está en manos de este evangelio, hermano. Y como la obra de Dios no funciona por el aire, funciona a través de un instrumento, a través de un pueblo, ¿quién ustedes creen, hermano, entonces, que manifestará la verdad de Dios? Porque dice la Escritura que se ha de tocar una trompeta y el misterio de Dios será consumado. ¿Quién es el misterio de Dios para ser consumado? Es el mismo Cristo, hermano, que es el mismo día de reposo. Hay una escritura que quiero que el hermano, antes de que el tiempo se nos vaya, que no quiero dejar de leer, hermano, para que ustedes vean y confirmarle quién es el día de reposo. Mateo, hermano, 12, 6 al 8. Hermano José. Mateo 6, 12. Mateo 12, 6, versículo 8. Mateo 12, 6. Sí. 12, 6. Ajá. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ustedes ven quién es el día, quién es el día de reposo. Porque el Señor, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Y por eso le dice a ellos que si entendiera misericordia Él quiere. Entonces, hermano, no estamos en el tiempo. Y miren, da pena porque no depende del ser humano inclinarse a las creencias que rodean este universo. Porque el mismo Dios dice en una escritura por ahí que los cielos, las lunas y las estrellas se las ha dado a los pueblos para que ellos la adoren. Pero que al pueblo de Dios no le he permitido esto, porque yo soy su Dios, dice Jehová, y a mí solamente adoraré. ¿Saben por qué? Que Dios no quiere que usted mezcle ninguna de sus creencias, ninguna de la enseñanza, ninguno de este culto, ningún conocimiento de este culto lo mezcle con nada. Porque Jehová es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios, y a Él solo serviremos. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta, hermano, pero estamos avanzando, estamos creciendo.
hacia adelante, nunca para atrás, hermano. Por eso siempre vivo diciéndole a los hermanos, y le decía ahorita, hermano, por la introducción, porque han entrado una cuanta llamada, y le decía acerca de lo que Dios hizo conmigo, acerca de aquel razonamiento que duré 11 meses analizando esto. Y a los 11 meses Dios me entró en un descanso, en un reposo, porque miren, hermano, aquí entre nosotros había un hermano que nos enseñó las 2 rodillas, donde lo tenían negrecito, negro, de orar. Y hay mucha gente que oran y oran y no entienden nada. Y usted diría, ¿es Dios injusto? No, Dios no es injusto. Lo que pasa que dice la Escritura que si Él no edifica su casa, en vano edifican los edificadores. Hay una Escritura que Dios me llevó en esos tiempos y fue que hubieron 2 grupos que buscaron la manera de cómo liberar a Israel y fracasaron. Hay un tal Teuda que se levantó con unos 300 o 400 hombres con la intención de guerrear y libertar al pueblo, y fracasó. Y otro también, y fracasó. Entonces usted diría, ¿y es malo usted intentar libertar la obra de Dios? En una ocasión movieron el arca de Jehová en el tiempo de David, y en una ocasión iba el arca y se iba a caer, y hubo un varón que le echó mano y Jehová lo mató. Y usted diría, entonces Jehová es injusto, porque ¿qué era lo que él iba a hacer? Era para que el arca no se cayera. Pero ¿y entonces qué? ¿A dónde deja usted a Dios? Porque Dios no tiene el poder para no dejarla caer. Hermano, ¿usted ha meditado en eso? Dios no necesita ayuda, hermano. Entonces a veces nosotros no descansamos, no entramos en el reposo, porque a veces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, que dice, pecó el pueblo de Israel para que no alcanzara la justicia. Dice que no pecó. ¿Por qué no alcanzó Israel lo que buscaba? Dice la palabra. Porque lo buscaba por las obras y no por la fe. Así, hermano, que el Dios de misericordia, el Dios de amor, nos ayude a que en este tiempo vivamos, como dice la Escritura, que el justo vivirá por la fe. Decía, hermano, y les repito, y con esto termino, que el Dios Todopoderoso, vamos a unirnos en oración para que oremos, para que Dios nos despierte, nos aumente la fe, para que la palabra nos libre de la garra del sistema médico, nos libre de todas las intenciones donde hay para destruir nuestra motor, que es este cuerpo, donde nuestro espíritu, donde la obra de Dios se mueve, donde debemos de creerle a Dios por fe, que no hay nada imposible para Dios. Y Dios sabe nuestra intención, cómo queremos servirle. Pero hay una intención macabra, hay una intención maligna, donde lo que quieren es destruirnos. Pero no lo van a lograr, porque dice la Escritura que si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Si Jehová no edifica su casa, en vano edifican los edificadores. Y entre nosotros, Él es que está edificando su casa. Así, hermano, que el día de Dios no es un lunes, ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado. El día de Dios es Cristo. Y si Cristo está en usted, siéntase agradecido y reposando en Dios. Que la paz de Cristo siga avanzando en cada uno de nosotros.